Saludos a toda nuestra comunidad. Gusto nuevamente en volver a estar con ustedes. Gracias por su paciencia, gracias por la espera. Y pues también quiero saludar a todos mis amigos, a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Quiero saludar también a la comunidad del Instituto Universitario Metropolitano de Villahermosa. Tenemos aquí nuestro centro de captación en Tuxtla Gutiérrez, porque también este trabajo va a ir dirigido para ustedes. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, ¿verdad? Un gran amigo, mentor, compañero, ¿verdad? De camino, a quien yo admiro mucho, lo reconozco desde niño y he estado muy agradecido con él. Nos acompaña Fray Israel Bernal Hernández, ¿verdad? Él pertenece a la provincia franciscana, es un fray franciscano que pertenece a la provincia franciscana San Felipe de Jesús. Y bueno, Fray, bienvenido, saludos, qué gusto volver a hablar con usted. Pues muchas gracias, doctor José Emanuel. Es un placer estar aquí contigo y con toda la gente que te sigue a través de las redes sociales, a través de las diversas plataformas. Muchas gracias por tu tiempo, por esta oportunidad de conversar a la distancia. Pues bien, muchas gracias nuevamente. El día de hoy nos trae a esta conversación que tenemos a la distancia, porque Fray, quiero que sepan que se encuentra en Izamal, si no me equivoco, ¿verdad? Izamal, Yucatán. Desde allá nos está acompañando. Y el día de hoy yo le he invitado a este espacio porque el Fray es escritor, ha escrito varios libros y acaba de sacar una publicación reciente. Su libro se llama Del cántico al clamor de las criaturas, y de eso queremos hablar el día de hoy a manera de presentación y también para poder compartir con él sus conocimientos y que nos pueda iluminar un poquito acerca de lo que su libro nos va a enseñar. Pero antes de todo, Fray, me gustaría que pues pudiera tener al menos una presentación general aquí con la audiencia, que lo conozcan, saber de dónde es, cuántos años lleva de fraile, bueno, que lo puedan conocer a usted, que puedan conocer a nuestro autor. ¿Qué nos puede decir de usted? Bueno, pues hablar de uno mismo pues resulta un poco complicado desde la humildad franciscana, pero bueno, guardándola ahorita en el cajón, podemos decir que pues soy Fray Israel Bernal Fernández, religioso de la Orden de Frailes Menores, que nací en la Ciudad de México, 62 años, no hay que decir peso, ¿verdad? Ni otras cosas, bueno, pues nada más así, 62 años, y he estado, mi formación como religioso la realicé en Puebla, Estado de México, Ciudad de México, y una vez ordenado sacerdote en 1992, me trasladé a Chiapas, fue mi destino, y desde entonces pues hemos estado aquí laborando en el sureste, tanto en el mismo Chiapas, en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, hemos estado acá. Por la gracia de Dios, voy a cumplir este año 34 años de sacerdote, 41 de religioso desde mi primera profesión. Y bueno, pues ya empezamos a cascabelear, pero en ese cascabeleo pues estamos tratando de aportar un poquito de lo que Dios nos ha concedido a lo largo de este caminar franciscano. Excelente, muchas gracias. Vale apuntar que yo conocí a Fray Israel porque fue mi párroco allá en Tapilula hace ya algunos años, no lo vamos a decir porque cuántos años, porque ya son muchos. Pero yo lo conocí cuando era un niño, fui monaguillo ahí en la parroquia y bueno, ahí lo conocí y pues después nuevamente llegó a mi parroquia. Bueno, ha sido un caminar bastante bonito y de mucho aprendizaje también de mi parte hacia su persona. Fray, estamos ahora en el contexto del año jubilar franciscano. Me gustaría que nos hablara un poquito qué significa hoy vivir un jubileo desde el espíritu de San Francisco y de qué trata este año jubilar, porque entiendo que el libro está enmarcado precisamente en el año jubilar. ¿Nos podría hablar un poquito de eso, por favor? Sí, bueno, pues hay que primero identificar el camino que se ha de recorrer para llegar a este 2026, porque se están cumpliendo 800 años
primero desde el 2023 de la regla, del primer nacimiento en Grecio, después pues tenemos también el cántico de las criaturas, y este año tenemos la celebración de los 800 años de que San Francisco murió. Nosotros lo decimos del tránsito, ¿verdad? Porque pasa de este mundo a la presencia del Padre. Es la Pascua franciscana, 800 años que se están cumpliendo de este acontecimiento. Ok, Fray, muchas gracias. Y bueno, ya adentrándonos, quiero mostrarles, ¿verdad? Aquí a la audiencia el libro que hoy nos trae precisamente. Aquí ya lo podrán ver en su pantalla. Este es el libro que hoy nos trae precisamente, ¿verdad? Se llama Del cántico al clamor de las criaturas. Loado seas mi Señor por los defensores de la violentada Madre Tierra. Y tiene como autor, como ya les decía, ¿verdad? Nuestro invitado especial el día de hoy, Fray Israel Bernal Fernández. Fray, ¿me podría decir cómo nace la idea de escribir este libro? ¿Cómo nace la idea de escribir Del cántico al clamor de las criaturas? Bueno, hay que situar históricamente San Francisco, después de recibir los estigmas, ¿verdad? Se me pasó ese momento comentar, el 2024 fue el año que se recordó 800 años, que San Francisco recibe en el Monte Albernia los estigmas en sus manos, en sus pies, en su costado, y al año siguiente, él ya estando en un ambiente prácticamente de agonía, podemos decir, con mucho sufrimiento, compone este hermoso cántico a las criaturas, que quizá ustedes lo han escuchado, lo han leído en alguna página de internet o algún texto. Y bueno, en ese año que pasó, 2025, 800 años de composición del cántico, pues surgió la idea de poder actualizar ese cántico de Francisco, ahora en nuestro tiempo, desde una perspectiva diferente, porque pues ha pasado muchos años y lamentablemente vemos que el ambiente en el que vivía Francisco, en esa unión, en esa simbiosis con la naturaleza, pues hoy nos damos cuenta que el hombre pues está desligado de ese ambiente natural y no ve a las criaturas como hermanos, como parte de sí mismos, sino como una mercancía que hay que comercializar, y vemos, sentimos, lo digo yo un poquito en la introducción, a flor de piel todos los días el cambio climático que estamos viviendo, y me pareció oportuno ver San Francisco en su tiempo y hoy cómo nos encontramos. Por eso se llama el cántico que compuso San Francisco y el clamor de las criaturas hoy, que de alguna manera están diciéndole al hombre: cuídame, soy tu hermano, soy tu hermana, no soy una cosa que tienes que explotar hasta agotar todos los recursos, sino pues saber utilizarlos sabiamente. Excelente, Fray. Precisamente en esa misma línea iba mi siguiente pregunta. Quiero decirles que yo sí tengo mi libro, ya lo leí, está bastante bien, es bastante recomendable. Se van a llevar una gran sorpresa porque se van a dar cuenta que no es un libro que está escrito así a manera de academia, sino que hay mucha cuestión de experiencias también, ¿verdad? Esto es lo que me gusta, ¿verdad? Hay diálogos. Bueno, hay muchísimas cosas que no se los voy a spoiler para que lo puedan leer también ustedes, así que aquí lo tengo, no vayan a creer que no. En ese mismo contexto les decía, va mi siguiente pregunta, que precisamente el título sugiere un paso del cántico al clamor, son contrastes, ¿verdad? La pregunta sería, ¿qué ha cambiado en nuestra relación con la creación? Porque ahorita ya no solo es alabanza, es también sufrimiento. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y ya, si me atrevo un poquito, preguntarle al mismo tiempo de este cambio, ¿qué papel juega la espiritualidad franciscana hoy frente a esta crisis ecológica que es global, ¿verdad? Innegable.
Bien, pues ahí en el libro, a través de una novela, porque todo es a través de este medio literario, no es algo totalmente académico, sino es una novela Ya lo spoileó por ahí. Ya lo que spoileó, va. eso era lo que me gustaría que lo descubriera. Pero bueno, ya lo dijo, es un Bueno, novelado. sí, Pero pero adelante. no les cuento toda la trama, pero sí es una novela muy interesante. Bueno, pues va apareciendo precisamente esta realidad que vivimos hoy en un antropocentrismo, eh, en esta era antropozoica que se llama, donde el ser humano se siente el centro, el dueño hoy en nuestro tiempo, cuando en realidad en tiempos de Francisco, pues el ser humano convivía como alguien que ha llegado, incluso después de todos los elementos de la naturaleza, porque el ser humano hoy se siente que es el dueño y señor, cuando realmente nos damos cuenta que, que primero surgieron todos los elementos de la naturaleza y al último el hombre. Entonces a mí me parece algo muy importante ver eso, cómo el ser humano hoy se está adjudicando un papel que no le corresponde y a veces hasta con algún sustento bíblico, ¿verdad? Ese pasaje del Génesis de que domina y multiplica, malentendido, no debe ser esto, sino el ser humano en una sana convivencia. Entonces estaba pasando de este modelo y pues hoy urge un cambio de paradigma, nos los va presentando el texto y bueno, pues creo que ahí ustedes lo van a ir descubriendo, ese hilo conductor que nos lleva a precisamente darnos cuenta que hoy tenemos que situarnos de una manera distinta ante la realidad de la naturaleza que nos rodea. Sí, sí, precisamente eso yo iba a agregarle, ¿verdad? Y vale la pena ahorita decir cómo desde la bioética, ¿verdad? Y pues también desde la doctrina de la Iglesia, entendemos, ¿verdad? Que es una ecología centrada en la persona, ¿sí? Sin olvidar, ¿verdad? Que la persona siempre, aunque la naturaleza está al servicio de la persona, precisamente ese pasaje bíblico que usted señala, que se ha malinterpretado, no significa adueñarse, como se entiende en el sentido más pésimo de la palabra, sino más bien saber administrar, ¿verdad? Saber también entender cuándo sí, cuándo no, ¿verdad? Y bueno, esta ecología centrada en la persona, lo van a encontrar ahí a forma de novela y eso es lo interesante. Yo lo he estudiado desde la bioética, pero aquí el Fray lo explica bastante bien desde otra perspectiva, pero en la misma línea, en la misma doctrina, y eso es bastante valioso. Eh, Como nuestra audiencia es bastante variada, Fray, va a llegar incluso a los no creyentes, vale, creo que es importante hacer esta pregunta. ¿Cómo podemos considerar el libro? ¿Es más espiritual, teológico, o también tiene una intención social, política, desde el buen sentido de la palabra? Pues bien, creo que ahí en el desarrollo del libro también se habla de lo que es la verdadera espiritualidad. A veces confundimos con espiritualidad con militar en una iglesia o tener una religión. Creo que todo ser humano tenemos una espiritualidad, como esa tendencia a la búsqueda de la trascendencia. Y creo que en ese sentido, cualquier persona que habita en este planeta tiene esa espiritualidad y esa espiritualidad hoy nos lleva, ¿verdad? Y Francisco nos lo muestra porque él convive con creyentes, no creyentes, con musulmanes. Él está abierto a todos y es parte de la espiritualidad franciscana, el estar abierto a todo tipo de pensamiento en esta diversidad, en este mundo diverso en el que vivimos y poder dialogar y sentarnos y poner al centro la naturaleza, todos los ecosistemas y finalmente descubrir que tenemos hoy que trabajar juntos, hacer a un lado banderas o hacer a un lado ciertas eh, pues instituciones y mirar el,
el bien común en la naturaleza. Creo que es importante eso, entonces, distinguir entre lo que es la naturaleza y el aspecto de una religión. Muchas gracias, Fray. Bueno, vámonos a adentrarnos ya ahora un poquito en lo que es el libro como tal. Por aquí tuve la oportunidad de poder capturar lo que es el índice. Aquí se los presento para que ustedes también como audiencia puedan apreciar de lo que trata a grandes rasgos el libro, ¿verdad? Los temas que va a atacar, los temas que va a tratar, ahí se los dejo tantito y precisamente ya adentrándonos a esta, a lo que es ya el corazón, al núcleo temático de lo que es el libro, ¿verdad? Sí me gustaría hacer algunas preguntas, insisto, aunque está a modo de novela, sí me gustaría hacer algunas preguntas que van conforme a los temas que toca, ¿no? Cuando usted habla del Altísimo Omnipotente, bueno, así se llama el capítulo, ¿verdad? Me gustaría saber cómo fundamenta usted la relación entre Dios y la creación. Y en ese mismo tenor, porque es importante comenzar por Dios para hablar de la ecología, porque alguien o algún no creyente podría decir, bueno, Dios, ¿qué tiene que ver aquí? Si lo que nos interesa es la naturaleza, ¿verdad? Entonces, eso sí me gustaría que nos lo pudiera explicar, por favor, Fray. Bueno, creo que toda historia tiene un principio, tiene un comienzo, ¿verdad? Y creo que debemos nosotros enfocarnos siempre a un principio de causalidad, de que todas las cosas tienen una causa inmediata, una causa remota. Y bueno, desde ahí nosotros los creyentes pues, decimos que es Dios. Para muchas otras personas puede haber un principio generador o el cosmos. Hay diferentes interpretaciones en torno al origen del mundo, de nuestro planeta, del universo. Ahí un poquito se habla sobre el Big Bang y algunas otras posturas respecto a esto. Entonces, yo sí creo que es importante situarnos que, pues en realidad, no hemos sido nosotros los que hemos creado todas las cosas. Y por eso parto que aludo a que nosotros no tenemos ningún derecho de propiedad privada como se estila en esta idea neoliberal, ¿verdad? Que respiramos, vivimos en este mundo del neoliberalismo y donde lamentablemente pues nosotros abrimos una llave y decimos pues es que esta es mi agua o tenemos en nuestra casa, pues voy a tirar este árbol de mi casa, mi árbol, cuando en realidad pues no nos damos cuenta que no es algo nuestro, que no hemos nosotros comprado el agua o no hemos hecho algún depósito para que el árbol crezca. Es decir, todo esto va más allá de nosotros y por lo tanto creo que por eso es importante señalar que quien, quien ha creado todas las cosas no ha sido el ser humano, sino se nos ha sido, que nos ha sido dado. Repito, nosotros llegamos a estar en el universo los últimos, el ser humano ha sido de los últimos, ahí se señala un poco también en el texto, y por lo tanto debíamos siempre mirar con mucho respeto a todos los elementos de la creación. Muchas gracias, Fray. Bastante interesante lo que nos comenta, ¿verdad? También hacer ese ejercicio de humildad, que me parece que pues, los franciscanos definitivamente son también ejemplo de humildad y que venga de un franciscano también nos dice mucho sobre esta línea. Me gustaría un poquito, ¿verdad? También para no spoilear tanto el contenido y que nuestra audiencia se atreva a leer, ¿verdad? Se anime a leer este libro con mucho contenido. Me gustaría un poquito hacer una lectura simbólica
de lo que es la creación, específicamente en este cántico, porque cada elemento del cántico lo podemos convertir en una cuestión simbólica, ¿no? Vaya, me atrevo a preguntar, la parte del hermano Sol, ¿no? ¿Qué representa el hermano Sol hoy, Fray? Porque simbólicamente podríamos interpretarlo como progreso, como energía, como dominio técnico, lo que usted decía, si lo vemos desde un punto de vista neoliberal, pero ¿qué representa el hermano Sol? Y en este mismo sentido, ¿qué representa la hermana Luna? ¿Qué nos enseña la hermana Luna? Tal vez sobre los ritmos humanos, sobre el límite. ¿Qué nos podías comentar de estos dos símbolos, ¿verdad? El hermano Sol y la hermana Luna. Bueno, para Francisco eran fundamentales, ¿verdad? En un mundo donde no existía la energía eléctrica, pues el sol y la luna vienen marcando cada uno de los días. Hoy en nuestro mundo, donde tenemos luz prácticamente todo el tiempo, pues siento yo que hemos cosificado y pues se ha visto al sol como una fuente de energía, y se trata de aprovechar en algunos lugares esta, esta, esta energía solar. Creo que desde esta perspectiva, pues ha cambiado mucho la visión que tenía Francisco sobre el sol, sobre la luna, de sentirlos cercanos, de sentirlos parte de sí mismo, y ahora el ser humano ya no lo siente parte de sí mismo. Y repito, lamentablemente pocas veces nos atrevemos en la noche a mirar la luna. No tenemos tiempo para nosotros palpar, sentir cada uno de los elementos de la naturaleza que ahí vienen desglosados en el cántico, así como están precisamente en el índice, y ver cómo hoy nos interpela al ser humano la naturaleza, para que de alguna manera podamos recuperar ese sentido de unidad con toda la creación, y que podamos sentir que en ese sentido debemos nosotros tener pues esa amistad, esa cercanía, esa gratuidad que se ha perdido, y que lamentablemente hoy a todo le ponemos precio en esta mentalidad capitalista que hoy vivimos, como lo he señalado anteriormente. Sí, muchas gracias. Y definitivamente también me parece que los otros elementos, ¿verdad? El viento, el agua, el fuego, la tierra, creo que va en esta misma línea que usted lo señala, y definitivamente muy buena la reflexión. Me gustaría tocar la cuestión del perdón, porque usted habla precisamente, o sea, después de toda esta descripción de los elementos, habla precisamente de la cuestión del perdón, que vaya en una línea más moral, espiritual, ¿verdad? Aquí mi pregunta va en la línea del por qué incluir el perdón, ¿verdad? En un libro sobre la creación, y si es posible hablar de reconciliación ecológica sin conversión moral. ¿Verdad? Esa sería como la pregunta que me llama la atención, o las dos preguntas que me llaman la atención en esta línea. Bueno, primero que nada, pues aludir que es el cántico que escribió Francisco, que al final incluye el perdón. Es un añadido posterior. Él lo escribió porque en su tiempo había una enemistad entre el obispo de Asís y lo que se llamaba el podestá, como el presidente municipal, como el alcalde de la ciudad de Asís. Entonces él, viendo esta situación, aún en su lecho de muerte, llama a sus hermanos y les dice, quiero que vayan ustedes y canten este fragmento a estos personajes que están peleando. Y entonces van los hermanos, cuéntanlo, eso lo cuentan los biógrafos de San Francisco, y bueno, pues cantan esa parte del perdón, y pues aquellos que se odiaban a muerte, pues entienden que es estéril
el rencor que se sienten y que en ese momento, movidos por este fragmento que compuso Francisco, se perdonan mutuamente. Y esa es la parte, digamos, histórica. Y bueno, pues también creo que hoy el ser humano necesita reconciliarse con la naturaleza y pedir perdón. Hay grupos ancestrales que muchas veces cuando van a cortar algún árbol le piden perdón a la naturaleza, porque necesitan de esa madera, le piden perdón porque sienten que le están afectando. Creo que hoy el ser humano necesitamos reconciliarnos con nosotros mismos, con los demás, y necesitamos reconciliarnos con el medio ambiente para poder vivir mejor y no solamente buscar lo confortable. A veces vivimos tratando el ser humano de que suframos lo menos posible, de que no tengamos ninguna incomodidad, pero creo que en medio de eso, pues estamos destruyendo el medio ambiente y creo que hoy por hoy necesitamos pues reconciliarnos con todos los elementos de la creación a partir de una reconciliación del ser humano con este modelo de antropocéntrico que estamos viviendo y que nos impide pues darnos cuenta de que lo que nos rodea debe ser parte nuestra también y guardarle siempre ese cariño. Gracias, gracias. Una muy buena reflexión esta, la cuestión del perdón, definitivamente. Sí, y la anécdota que nos contó, bastante buena, yo no la sabía. A mí me gusta mucho la vida franciscana, me he metido a leer mucho, pero esa parte no la había escuchado. Gracias por comentar, definitivamente estamos frente a un experto. Y en esa misma línea del perdón, Fray, si nos vamos a la parte ya de la hermana muerte, que me parece que es uno de los temas también que San Francisco nos dio una gran lección, no tanto desde la escritura, sino desde la misma vida, ¿verdad? Me gustaría preguntarle, Fray, ¿qué nos enseña la hermana muerte? Sobre todo frente a la cultura con la que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Una cultura que niega el sufrimiento, que niega la finitud, que niega la propia naturaleza. Está en nuestra naturaleza, si somos personas, el dolor es parte de nosotros, la muerte es parte de nosotros, ¿verdad? Pero hoy día la sociedad tan hedonista en la que estamos viendo, hay una negación tajante de eso, ¿verdad? De nuestra esencia. ¿Qué nos enseña la hermana muerte, ¿verdad? Entendida como lo entendió San Francisco, ¿verdad? Y también saber si existe una relación entre crisis ecológica y miedo a la muerte. Bien, bueno, primero que nada, creo que San Francisco se hermana también con la muerte. Quizá ustedes han visto algunas imágenes de San Francisco que le ponen una calavera. Y puede ser una imagen muy dramática, pero en el fondo lleva una dosis de ternura muy grande, porque él no siente miedo a lo que es inminente, que es la muerte. Él, él murió muy joven, 44 años más o menos, por la vida de penitencia, por vivir en la intemperie, muchas cosas que él vivió y el sufrimiento, del cual pues él no tenía miedo, no rechazaba, sino él integraba a su persona, él lo asimilaba. Y esta parte de él, de la muerte, esta etapa, a veces tan temida para los seres humanos, él no lo veía como un adversario, como alguien que me viene a quitar, que alguien que viene a acabar, sino alguien que me da la oportunidad de continuar viviendo de otra manera. Por eso él tenía siempre esa interpretación de la muerte como una hermana que viene para pues darte una vida mejor, para abrirte una puerta hasta la trascendencia que él pues sabía que podría obtener por la vida tan radicalmente vivida, entregada al servicio de los demás.
y es decir, pues él se encontraba en paz. Y la otra parte, bueno, vemos que hay una crisis ecológica global que lamentablemente sí nos está llevando a esta situación de muerte, pero no en el sentido que Francisco quería, como una hermana, sino eh, vivimos en una cultura de muerte, de destrucción, donde pues desde pequeños no se nos tiene el cuidado de enseñarnos pues que hay que cuidar y proteger la vida. A veces desde pequeños nos picó un mosquito y ya lo estamos matando, o una hormiga aparece en nuestro plato y la aniquilamos. Em, Son a lo mejor cosas insignificantes, pero pues manifiesta una mentalidad de una cultura destructiva, donde el ser humano trata de dar muerte a todo lo que le estorba y no verlo como una oportunidad para poder crecer, para poder fomentar la vida ante todo. Entonces yo sí creo que hoy esta crisis global ambiental nos está llevando a la muerte y bueno, pues ustedes pueden checar diversas estadísticas y pueden ver los encuentros mundiales que se hacen en torno al medio ambiente, las cumbres climáticas y ver cómo lamentablemente vivimos en un mundo que nos dice todos los días, atiéndeme, cuídame, y hay muchos signos, muchas señales que no son siempre vistas como esto y que a veces se ocultan, ¿verdad? Sabemos que hay posturas negacionistas que dicen, no, es que todo esto que está pasando es normal y tiene que darse este tipo de situaciones y no se acepta que tenemos que cambiar y ahí en el libro se propone un cambio de paradigma, que es como que lo más difícil, qué mentalidad tenemos, una mentalidad proactiva ante la vida y no una mentalidad destructiva o simplemente pasivo, como quien está esperando solamente pues que la muerte nos llegue sin que podamos hacer hoy algo, ¿verdad? Excelente, Fray, muchísimas gracias. Muy buena reflexión. Vámonos a las últimas partes, los últimos capítulos del libro. Hay un capítulo bastante interesante, hasta dramático, ¿verdad? El mundo tiene salvación, se llama, ¿verdad? El capítulo. Y sí, me atrevería a preguntarle, Fray, porque esta pregunta es fuerte, ¿no? ¿Desde dónde aborda este capítulo? Entiendo que se puede abordar desde la advertencia, pero también entiendo que como fraile se puede abordar también desde la esperanza. Pero bueno, usted como autor, ¿desde dónde nos apunta, verdad? Esta parte del mundo tiene salvación. Desde la esperanza, la advertencia, bueno. Y también preguntarle qué tendría que cambiar concretamente para hablar de una verdadera salvación del mundo. Sería como lo que sí me interesaría en esta parte. Bueno, yo creo que lamentablemente el ser humano hemos tenido oportunidades y la reciente pandemia que hemos pasado debieran habernos hecho caer en la cuenta de la necesidad de mirar hacia la naturaleza y convertirnos en sus guardianes, en sus defensores, no en sus explotadores, porque alguien pueda decir, no, es que yo no lo hago, pero eh, si a veces somos pasivos, sabemos de que se está destruyendo el planeta y nosotros no lo defendemos, de alguna manera también somos cómplices y silenciosos de esta destrucción. Pero yo creo que es importante que nosotros nos demos cuenta que sí o sí, pues estamos llegando a un momento crítico. No es algo exagerado, no es algo dramático o algo que pudiera ser fatalista,
una versión fatalista de decir, bueno, ya todo se está acabando, sino simple y sencillamente el que nosotros nos demos cuenta que es algo que debemos nosotros tomar muy en serio. Sin embargo, también ofrece esta parte de la esperanza, porque como creyentes y como seres humanos, pues tenemos esa esperanza, que no es una ingenuidad ante la situación, sino a pesar de que nos damos cuenta de que la situación, la crisis global está en un límite, sin embargo, debemos nosotros tener ese motor que nosotros llamamos esperanza, de seguir luchando hasta el último momento, y es algo de lo que yo pretendo en el libro. Sí, poner situaciones eh, difíciles, ¿verdad?, que hay en la humanidad, pero al mismo tiempo que todavía hay tiempo, que todavía tenemos ese espacio para poder seguir luchando y trabajando por un mundo mejor. Entonces creo que la respuesta cada uno de nosotros la podemos dar en la medida en que todos los días pues realizamos esas pequeñas acciones del cuidado del agua, de las plantas, el que no nos sintamos que ser ecologista es algo ajeno a nuestra naturaleza como seres humanos, sino pues es algo que todos los seres humanos tenemos hoy que llevar a cabo en el cuidado, la reciclaje, reutilización, muchas cosas que podemos nosotros ir realizando día tras día. Muy bien, Fray, pues ya llevamos bastante tiempo por acá. La verdad es que el tiempo se ha ido bien rápido. Es una conversación muy amena. Definitivamente esto sucede cuando hay conversaciones interesantes. Ya para ir cerrando, Fray, sí me gustaría preguntarle, ¿verdad? Sobre todo en la línea de los jóvenes, ¿verdad? Porque es una de las preocupaciones que más hay. Si un joven leyera su libro, ¿qué cambio concreto esperaría en la vida de ese joven? Si quisiera saber cuáles son como sus expectativas. Bueno, yo creo que los jóvenes siempre tienen esta creatividad, esta energía, tienen esa posibilidad de transformación que a veces ya los adultos ya no queremos mover, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Ya estamos estancados y pues ya para qué. Y los jóvenes siempre tienen esa posibilidad de ir abriendo brecha. Y yo creo que los jóvenes que ojalá puedan leer este libro, atrever a leerse este libro, que puedan ir pues también siendo protagonistas de esa transformación, no esperar que los adultos lo hagamos, porque ellos ya tienen en sus manos, no son, para mí no son el futuro, son el presente ya y la salvación del mundo, que pueden ir implementando diversas acciones, sea de manera personal o de forma organizada, a través de alguna ONG o a través de algún grupo de iglesia o algún grupo académico, en fin, ir generando estas redes para poder ir haciendo conciencia sobre la necesidad de un cambio en el ser humano para poder ir implementando acciones que puedan ayudarnos a realmente tener un futuro y que en el mundo continúe la vida. Yo creo que los jóvenes hoy por hoy tienen una misión muy, muy importante, imprescindible y que lo pueden llevar a cabo y tienen pues muchas herramientas hoy a su alcance, pienso yo. Excelente, Fray. Y bueno, le voy a hacer otra pregunta que esto también por mi formación, ¿verdad? En la línea de la filosofía, como usted sabe, y porque también aquí en UMB tenemos diplomados en tomismo, diplomados en ciencias religiosas. Ahorita, gracias a Dios que ya nos aprobaron también la maestría en filosofía. Bueno, esto sí me obliga, ¿verdad? Me lleva
hacerle una pregunta. Yo entiendo, ¿verdad? Y también se logra ver en el libro que el discurso ecológico que usted trae tiene un fundamento netamente antropológico y netamente espiritual, y eso es genial, es muy bueno. Sin embargo, también es cierto, ¿verdad? Volteamos a ver, hoy día la ecología como tal también parece que ha sido secuestrada por un grupo de personas que entienden a la ecología más como una ideología, ¿verdad? El ecologismo que se le llama, ¿no? Estas personas que vienen con la idea de querer más a su perro que a la misma persona, ¿verdad? Esta gente que sale a marchar en contra del maltrato animal, pero pues está a favor del aborto. Y bueno, todas estas cuestiones que es como el otro extremo, ¿no? Que es la cuestión del ecologismo. ¿Cómo desde la espiritualidad franciscana podemos tener este equilibrio? O sea, que no nos despreocupemos, ¿verdad? Y que seamos negacionistas, como usted dice, ¿verdad? Que no pasa nada, todo está bien, es normal, pero pues tampoco irnos al otro extremo, pues también es peligroso, se puede volver ideológico, ¿verdad? Y nos podemos perder. Vuelvo a insistir en este fundamento que usted trae, antropológico, espiritual, magisterial, ¿cuál sería como el punto de equilibrio y también para evitarnos ir hacia este otro lado? Bueno, yo creo que es importante partir de una ecología integral, donde hay una jerarquización, donde el ser humano es muy importante y donde la dignidad de la persona, ¿verdad? Hablemos de la dignidad de la persona, está antes que otra cosa. No quiero decir que los elementos de la naturaleza no cuenten, sino que están como parte de hermanados, son parte de ser, pero siempre el hermano mayor será el ser humano, no un dueño, sino un hermano mayor que procura el bien de sus hermanos pequeños. Y yo lo veo así, es una familia cósmica que es importante que nosotros vayamos dando cuenta de esto y saber jerarquizar que ante todo está el ser humano, un, un niño en el vientre de su madre, siempre tendrá mucho más valor que algún animal. No estoy diciendo que no tenga valor el animal, pero siempre tenemos que darle el número uno a quien debe tenerlo, el ser humano, y el número dos, las demás cosas, pero parte como de una familia. Y bueno, hay un elemento que se llama la ecosofía, es decir, poder nosotros tener atrevernos a tener esa sabiduría de la vida, de cómo vivir con el medio ambiente y compartir nuestra vida con toda la creación, en ese cuidado, en esa fraternidad cósmica que Francisco inauguró. Como sabemos, él ha sido nombrado patrono de la ecología y no es un título gratuito, sino que realmente eh, él viene a establecer esa mentalidad de poder situarse como un hermano junto a otros hermanos, y por eso es muy importante en ese sentido saber llevar a cabo una ecología integral. Es un poco lo que yo puedo pensar. Muchísimas gracias. Creo que es bastante iluminador. Y ahí también para los que los van a escuchar, que están estudiando filosofía, ¿no? Para que no vayan a pensar que es una cuestión ideológica. Y sí, me pareció muy acertado lo que usted comenta, una ecología integral, ¿no? Porque a veces cuando no entendemos esto, sí nos podemos ir a estos extremos ideológicos. Y bueno, eh, ahora sí vámonos a cosas más mundanas, más terrenales. Fray, ¿dónde podemos conseguir su libro, verdad? Si tiene algún número de contacto, ¿dónde podemos encontrarlo? Si igual nos quiere dejar aquí sus números, las sucursales. Y también una cosa muy importante, ¿cuál es el precio de su libro? ¿Verdad? Hacerles el comentario, personalmente, yo conmigo tengo algunos ejemplares, ¿verdad? Quienes me conozcan pueden dirigirse a mí, pero más allá de mí, coméntenos, por favor, dónde podemos encontrar su libro. Bueno, tenemos, gracias a Dios, acá en el sureste, en la librería
de la parroquia de Tapilula, ahí pueden encontrarlos, como has dicho, ahí en Tuxtla contigo, y algunas librerías en México, atrás del pasaje Catedral, la librería CIS, que es una librería de la provincia del Santo Evangelio, son los lugares y bueno, eh, el costo del libro es de 200 pesos para seguir produciendo, ¿verdad? Tenemos otros proyectos de, para este año, para poder seguir compartiendo este conocimiento, más que nada. Entonces, pues son los lugares que yo hasta el momento he colocado este libro y desde luego pues está a su disposición para que pues sigamos reflexionando y actuando en torno a esta problemática, no solamente que lo veamos como una moda, sino pues como un imperativo que tenemos hoy que abocarnos a esta situación del cambio climático y que ya nos está alcanzando. Ahorita estamos prácticamente terminando el mes de abril y mayo y estos calores nos recuerdan que tenemos algo que hacer. Ojalá que no cuando pase el calor, digamos, todo está bien, sino que todos los días sepamos que podemos y debemos hacer algo por la hermana naturaleza. Sí, Fray, bueno, y para lo que sepa nuestra audiencia, quienes tienen mi contacto o aquí a través de las redes sociales pueden contactarme y yo con mucho gusto puedo hacerles llegar el libro, ponernos de acuerdo, pero ¿usted tendrá algún número de contacto que si alguien lo quiere localizar o algo por el estilo? Porque como nos ven de todas partes. Sí, no sé realmente cómo hacerlo llegar, pero sí tengo un número para que, no sé si se pueda poner en la pantalla. Sí, El, lo ponemos en la cuestión de la edición, igual y si lo quiere decir, si se lo sabe de memoria, y si no, ya lo ponemos en la... sí, bueno, mi número es 55 43 47 75 18. Repito, 55 43 47 75 18. Ok, excelente, y también lo vamos a poner ahí ya en la descripción para que también puedan tener ese contacto. Fray, antes de irnos, usted tiene otros títulos, ¿verdad? De libros, pudiera decirnos cuáles son los otros títulos y si hay en existencia, también por si alguien está interesado. Bueno, tengo otro que se llama Estigmas Fulgurantes, y sí es un poquito más religioso sobre la estigmatización de San Francisco. Sin embargo, pues también nos habla de las heridas emocionales y las heridas históricas que todos hemos vivido de alguna manera. Hay otro libro que se llama El andrajoso opulento, que ese es más sobre la vida de San Francisco de Asís y sobre toda la riqueza que se ha generado a lo largo de 800 años en el movimiento franciscano. Es decir, un hombre en la extrema pobreza como Francisco se volvió rico precisamente por negar la riqueza, obtuvo más riqueza de la que él hubiera imaginado y sigue acumulando. Y otro que se llama, ahorita no recuerdo el título, La mecha que aún humea, sí, ese ya tiene algunos años, es algo autobiográfico sobre experiencias visioneras, también para poder reflexionar sobre la resiliencia, sobre la esperanza en un mundo que todos los días nos dice que ya no hay que luchar, siempre hay esa posibilidad de salir adelante, siempre hasta el último momento, ¿verdad? Es un poquito así sobre relatos misioneros que generan esperanza, es el subtítulo de este último libro, La mecha que aún humea. Excelente, Fray, pues muchísimas gracias, siempre muy agradecido con usted por su tiempo, por su espacio, ¿verdad? Por también compartir sus conocimientos y siempre, siempre es un gusto y sepa, ¿verdad? Que aquí también tendrá siempre las puertas abiertas. No sé si quiere dejar algún comentario final antes de despedirnos de nuestra audiencia. No, pues agradecerles esta oportunidad, agradecerle
José Manuel, pues siempre esa amistad, esa cercanía y este momento que hemos compartido, ojalá que les sirva, y si adquieren el libro, créanme que pues les va a gustar. Es bueno, ya me expolié yo hace rato, ¿verdad? Pero es un relato muy ameno, no es algo que sea aburrido, con mucha estadística, muchos datos, que sí los contiene, sí tiene sus referencias, su aparato crítico, todo esto fundamentado, pero que pues es una lectura que pueden ustedes realizar en el camión o en el viaje. No es un libro academicista, sino más bien para poder hacer llegar este mensaje de una forma más sencilla, pero también que trata de ser profundo. Pues muchísimas gracias, ahí lo tienen, ¿verdad? Les recuerdo, del cántico al clamor de las criaturas, ¿verdad? Por Fray Israel Bernal Fernández. Nuevamente, muchísimas gracias a todos aquellos que nos van a escuchar. Gracias también a todos los que hacen posible este espacio. Pues Dios los siga bendiciendo mucho y Dios mediante nos vemos la próxima vez. Hasta luego.